Aquí preguntan si las bromas son formas pensamiento. Nuestra mente, cuando opera, genera formas pensamiento. Las formas pensamiento pueden ser de una cualidad u otra, infinita gama de cualidades. Todo lo que nuestra mente ejercita, todo lo que nuestra mente ejecuta y lo ejercita a través de formas pensamiento. Algunas formas pensamiento son tan elevadas que prácticamente no pueden ser identificadas como pensamientos mismos, sino como energías, como emisiones energéticas. Así todos son formas pensamiento. Pueden ser decodificables, racionalizables, analizables, comparables, mediante el consciente izquierdo, cuando su constitución es de vibración más baja. Cuanto más baja es la vibración de una forma pensamiento, más puede ser analizable, comparable, racionalizable, entendible en términos mecánicos y conscientes. Pero, como decíamos, existen formas pensamiento que simplemente son una emisión de energía mental. El consciente izquierdo no podría reconocer eso como un pensamiento, porque carece de cierto tipo de revestimiento. Pero eso no quiere decir que aquello no sea una forma pensamiento. Entonces aquí llegamos a una especie de revelación, de ampliación muy puntual, de lo que comúnmente se entiende como forma pensamiento. Se entiende como forma pensamiento aquello que puede definir una idea, y no es así. Una forma pensamiento podría no definir una idea y ser simplemente una emisión de energía, tan sutil que solamente mediante la intuición o mediante el consciente derecho uno podría decodificar aquello, entender aquello, y entrar en contacto con la esencia, con el sentido profundo que ofrece. Y respecto a las bromas, no solo son formas pensamiento, sino que son formas pensamiento con una condición que guardan todas las formas pensamiento. ¿Cuál es esa condición? Perjudiciales o pueden ser benéficas. Ser una herramienta para romper campos de tensión, campos vibratorios, campos magnéticos que pueden estar aportando, pueden estar aflorando, pueden estar instalándose en una instancia particular que deben ser acotados, que deben ser regulados, que deben ser limitados. Una broma podría romper o limitar ese tipo de situaciones. Pero también, según cuál fuera la energía que estuviera detrás de esa broma, podría alimentar esos campos o podría instalarlos directamente donde no están. Llegamos a esta conclusión de que no existe ningún elemento en el mundo de las formas que, llegado el caso, no pudiera ser utilizado por la energía en beneficio de la cualidad que debiera instalarse en una situación, una coyuntura, cualquiera fuera. No existe una sola herramienta que no pudiera ser utilizada por la energía cuando esto es necesario. Una broma puede ser una herramienta de la energía. Nosotros en los estudios, en estas charlas, algunas veces hablamos con un cierto matiz de broma o hacemos algún tipo de broma, un comentario que puntualmente excede el humor regular de la charla. Esto no es una estrategia, no es algo que tengamos pensado. No tenemos anotado algún chiste que vamos a aplicar un sábado u otro, un miércoles u otro. Esto emerge espontáneamente, emerge sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de especulación. Y a veces se nos permite percibir cómo internamente es ofrecido eso. Y la confirmación posterior, prácticamente inmediata, espontánea, de que aquello acomodó un cierto espectro, un cierto patrón de energía que necesitaba un determinado reacomodamiento, o una reorientación, o una transmutación particular. Cualquier energía que responda a las leyes materiales, cualquier patrón que opere en las leyes materiales, que conforme las leyes materiales, puede ser utilizado en forma benéfica o perjudicial, e incluso ser una herramienta de la vida interna. La rigidez simplemente sirve como elemento para que algunas cuestiones pudieran manifestarse. La rigidez en general anula una gran gama de particularidades o de oportunidades, lo cual no quiere decir que la rigidez en ciertas etapas también no pueda ser utilizada para que los seres aprendan a trascender
determinadas particularidades que están instaladas en su conciencia, que están instaladas más que nada por identificación, por sintonía con aspectos más densos de las leyes materiales. Es como un orificio que es solamente capaz de albergar el pasaje de un solo elemento. Es un tamiz que solamente admite cosas de un único calibre. Puede ser que en determinadas etapas la conciencia solo tenga que ensayar con elementos que solamente representan un único calibre de los aspectos de la vida material, de los aspectos generales de la existencia. Pero a medida que nos vamos ampliando, ese orificio toma una elasticidad particular. Nunca está ni más grande ni más chico de aquello por lo cual o con lo cual tiene que interactuar. Y ahí está la flexibilidad. Ahí está la flexibilidad. La energía siempre va a encontrar el canal acorde al voltaje que tiene que emitir. Mientras que la rigidez solo permite que un determinado voltaje, una determinada condición pueda circular por la conciencia. Entonces, la flexibilidad es eso, ser un canal lo suficientemente disponible que permite que más allá del calibre de lo que tenga que emitirse, la conciencia se adapte a eso, la conciencia realmente se adapte a eso, acompañando, sin sobrantes y sin faltantes, lo que necesita estrictamente una determinada forma de asistencia. ¿Cuál podría ser una verdadera llave para comprender y asumir en la práctica que no somos el cuerpo físico ni la psiquis, sino solo una herramienta de nuestro ser interno? ¿Cómo llegamos a creer que somos eso? Por ejemplo, no creer que somos el auto que manejamos. Primero, entender que sin desidentificación irrestricta y permanente, es imposible llegar a entender que no somos el cuerpo mental, que no somos el cuerpo emocional y que no somos el cuerpo físico. Si no existe una desidentificación lo suficientemente permanente y estable, eso es imposible. Porque si la desidentificación es irregular y solamente por algunos momentos en nuestra vida, en los momentos en que no logramos sostener esa desidentificación, confirmamos que somos una mente, que somos un emocional y que somos un cuerpo físico. Estamos tan identificados con eso que lo confirmamos continuamente. No hay nada que pueda suplantar en este pasaje que hacemos por la materia la desidentificación con la materia. No hay prueba más grande para la conciencia cuando transita el aprendizaje de las leyes materiales que la desidentificación con las leyes materiales. ¿Qué otra cosa podría ser más importante? Las partículas son volcadas hacia las leyes materiales precisamente para que las superen por desidentificación, por intentar llegar en conciencia a lo superior. Y solamente mediante desidentificación eso es posible. Sin desidentificación no hay forma de hacer eso. El ser se engaña si cree que puede hacer eso sin genuina y estable desidentificación. Puede confirmar, puede vivenciar que no es esta mente, esta emoción y este cuerpo físico, si realmente llegó a entender que Él es esencia, conciencia, vida interna, lo confirma por vivencia, y para vivir que somos esencia, conciencia y vida interna, tenemos que haber llegado a un nivel de desidentificación lo suficientemente estable, genuino, permanente. Lógicamente, nosotros dijimos tantas veces, en la materia lo que vivimos es irregular. ¿Quién logra una desidentificación lo suficientemente estable? Las irregularidades que vive, las irregularidades que transita, no van a impedir que él deje de percibir, de confirmar, incluso en el momento de vivir esas irregularidades, que es conciencia, que es luz, que es esencia, que es vida interna, y que no es nada de materia mental, no es nada de materia emocional y no es nada de materia etérico-física. Esto no quiere decir que él no deba o no pueda en algunos momentos ser estimulado por la propia vida interna para utilizar el lenguaje de la conciencia mental, de la conciencia emocional y de la conciencia etérico-física. Precisamente hay instancias donde eso puede ocurrir y eso tiene que ocurrir. Porque el ser perciba que en algún momento la vida psíquica o la vida física van a emplear su lenguaje,
no significa que él se identifique al punto tal de creer que es una psiquis o de creer que es un cuerpo físico, simplemente porque la utilización o la actividad de esos campos de energía mental, emocional o etérico-físico estén en ese momento actuando. Entonces es muy importante que la desidentificación esté trabajada, asumida, confirmada, vivida. Una vez que se logra, es lo que permite que todo lo demás pueda ir aconteciendo, ocurriendo, instalándose. Cuando la jerarquía dice que debemos ensayar síntesis, atención y silencio, ¿cómo ensayar una síntesis? Realmente, apreciar y vivir silencio si estamos identificados, regulados y subordinados a lo que creemos ser, entes psicofísicos. Para que un ser pueda vivir las leyes internas bajo aspecto de silencio, bajo aspecto de síntesis, bajo aspecto de atención, tiene que haber logrado una genuina desidentificación y una comprensión de que él no es nada de eso que lo reviste. Y a partir de ahí todo lo demás. Para entregarnos, para ejecutar la entrega de la vida interna, nosotros tenemos que tener certeza de que aquello realmente es nuestro destino y que aquello es nuestra verdadera identidad. Si nos mantenemos identificados con nuestra conciencia psicofísica, a lo que vamos a entregarnos continuamente es a las leyes que regulan nuestra conciencia psicofísica. Cuando el ser descubre que él no es conciencia psicofísica, entonces él entrega aquello que creía que era a lo que realmente él es en los niveles más profundos. La desidentificación de los canales es una de las vivencias de la entrega a la vida interna. Me desidentifiqué con lo que me reviste, me desidentifiqué con las leyes a las cuales respondía a lo que me reviste. Todo camino de entrega, todo camino de aspiración genuino, todo camino de sintonía, es un camino que se transita primariamente por una desidentificación sostenida con las leyes de la materia. Un ser que no puede dejar de sentir la polarización, la tendencia a la atracción con alguno de los aspectos de las leyes de la materia, está diciendo que él todavía se identifica con eso y que él confirma ser eso desde la personalidad. Él confirma su emparentamiento con las leyes de la materia. Hay una etapa donde la conciencia interna despierta, intenta comunicar, intenta influenciar, intenta revelarnos que no somos aquello con lo cual estamos identificados. Si nosotros logramos percibir aquellas primeras emisiones, si logramos abrirnos a aquellas primeras emisiones, si logramos aspirar realmente a seguir disponibles para las emisiones subsiguientes, comenzamos a percibir que somos una energía que si bien está presente en la materia, no es materia, y comenzamos a percibir algo muy interesante, que no es mente, que no es emoción y que no es cuerpo etérico físico. Sin embargo, sin ser nada de aquello, tampoco es exclusivamente vida interna. Y ahí descubrimos que esa energía reencarnante, el yo, que se encapsula en la personalidad, es un verdadero intermediario que debe ser consciente de su rol de intermediario. Él no es mente, él no es cuerpo emocional, él no es materia etérico-física, tampoco es vida interna, pero se va descubriendo como una realidad que opera como intermediaria, se va descubriendo como una energía, como una conciencia que opera de intermediaria, y gradualmente, en la medida que se confirma como intermediaria, es donde realmente empieza a asumir ese rol. Y a medida que empieza a asumir ese rol, la vida interna le va revelando que a pesar de sentirse intermediario, en realidad no solo es un intermediario, sino que es una extensión de la propia vida interna. Y así gradualmente, de pasar primero a sentirse un intermediario, a pasar luego a sentirse una extensión de la vida interna, el trabajo de desidentificación con la materia va concluyendo. Es el momento en el cual la energía se repliega, se absorbe en los niveles del alma y la carrera y el camino siguen hacia arriba. Pero si primero no se da esa desidentificación, si primero no se da el dominio de ese proceso, si no se concluye ese proceso adecuadamente, no podemos seguir y momentáneamente estamos ahí, a merced de las fuerzas materiales. Sí debe decir, Dios me entrego a vos y a tus enviados mayores del universo, en el marco de lo que estábamos diciendo.
El ser puede ser estimulado internamente a resolver cómo orientar y sostener su búsqueda interior. Él puede ser muy asistido internamente de distintos modos, según el rayo y el linaje al cual pertenecen, según la energía que en esa etapa está operando en él, que tiene mayor injerencia en él. Podría ser que internamente un ser fuera estimulado a confirmar de este modo la energía de su entrega. En otras etapas simplemente se lo puede estimular a silenciarse, a elevarse, a aquietarse profundamente. Podría ser que un ser fuera estimulado a decir: Dios, me entrego a vos y a tus enviados mayores del universo. Pero, cuidado, porque esto podría ser un estímulo recibido espontáneamente y obedecido espontáneamente. Pero si el estímulo recibido espontáneamente y obedecido espontáneamente pasara a ser encapsulado en una especie de fórmula, ya perdería su sentido. Si estamos hablando de responder de modo espontáneo a estímulos genuinos de corte interior que nos permitieran resolver en unos momentos la forma de estar conscientemente ante nuestro gesto de entrega, es una cosa. Si tomamos un elemento que puede tener simplemente una funcionalidad puntual durante una etapa, un ciclo o simplemente un instante y lo encapsulamos en una fórmula mágica a la cual nos apegamos, como todo aquello a lo cual nos apegamos, eso nos va a limitar, eso nos va a anclar. Vamos a tener que soltarlo en algún momento. Por eso, a lo largo de la evolución de la conciencia, algunas fórmulas, algunas oraciones, algunos rezos pueden ser útiles. Pero si el ser ya está en una etapa de ampliación, de liberación, donde tiene que responder a la energía bajo formatos que no son tales, quiere decir, bajo formatos propios de los niveles internos de la energía o aspectos más cercanos a los aspectos internos de la energía, va a tener que soltar todo aquello, porque si no todo aquello lo va a limitar. Y lo va a limitar a un punto tal de que va a tener que concientizar su encapsulamiento doctrinario y va a tener que luchar para soltar todo eso. Y muchas veces el encapsulamiento doctrinario puede demandar una encarnación entera en su trascendencia. Por eso tenemos que cuidar nuestra flexibilidad. Cuando nos encapsulamos doctrinariamente, y cuando decimos doctrinariamente hacemos referencia a lo que puede ser incluso una doctrina personal, no hace falta que sea una doctrina multitudinaria, una doctrina conocida por millones y practicada por millones. Aquí en la superficie del planeta hay también millones que todos los días construyen sus doctrinas personales y todos los días quedan encapsulados en esas doctrinas personales. No es menos perjudicial una doctrina personal que una doctrina general o multitudinaria. ¿Qué es una misión espiritual para el común de la gente? Para el común de la gente, una misión espiritual no es nada prácticamente. Porque el común de la gente debería ser visto para todos nosotros que estamos fuertemente estimulados a percibir aspectos internos de la vida. El 90% de la humanidad presente en la superficie planetaria que está cerrada a la vida interna, que no está despierta internamente, y es más, ese 90% está definido por la jerarquía que opera en el planeta como seres no rescatables, como seres que no están en condiciones de recibir estímulos y responder a estímulos que forman parte del futuro ciclo planetario, que deben retornar a estadios que ya transitaron para repetirlos y poder reajustar su frecuencia. El común de la gente no sabe nada de lo que sería la misión de la conciencia cuando ingresa a determinados campos de existencia, como puede ser el campo material de la vida. O lo que nosotros llamamos, y que creemos que es más objetivo, planificación interna más que misión. Porque misión en realidad es un término que limita mucho esto, porque misión es una para todos nosotros, mientras que la planificación interna es diferente para cada uno de nosotros. Misión, podríamos decir, es todo aquello que nosotros venimos a hacer encarnados en la materia, que es una sola cosa, que es asistir al plan evolutivo. Mientras que la planificación interna de cada uno de nosotros es lo que compone el conjunto general de esa misión que quienes están despiertos en conciencia tienen que asumir.
Más que misión, es planificación interna y no la del común de la gente, porque el común de la gente no planifica nada internamente, porque están dormidos en conciencia. ¿Qué hacen en la materia si no pueden planificar nada internamente? Responden a sus débitos kármicos. Están en la materia simplemente haciendo frente a sus débitos kármicos, respondiendo a toda la carga kármica que generaron, y no solo la que generaron, a la que van generando momento a momento, porque son seres que rechazan todos y cada uno de los ofrecimientos que esta actual transición planetaria está haciendo a la humanidad en su conjunto. Para estar en esta situación rechazaron todos los ofrecimientos del ciclo anterior, que el ser planetario, que el logo planetario hizo a esos seres, y siguen rechazando hoy este ofrecimiento transitorio de adaptación a un nuevo patrón que está despertando y que se va implantando en la superficie del planeta. Y aquellos que no están exclusivamente para enfrentar sus débitos kármicos, lo están haciendo, como el resto de la humanidad rescatable, el 10% rescatable, o por lo menos aquellos que tienen que definir su rescatabilidad, que sin llegar a ser rescatables, mediante el formato de aquella asunción de sus débitos kármicos y de la planificación interna asumida, de aquí a que termine su actual tránsito en la materia, tendrán que definir su condición de rescatabilidad. La planificación interna es el término, y eso es algo diferente en cada uno de nosotros, aunque cumpliéndose esa planificación estemos convergiendo en un plan común, estemos asistiendo a un plan común, estemos entonces asumiendo una misión común, que es la misión que hoy tienen todos y cada uno de los seres rescatables o en condiciones de poder manifestar o confirmar su rescatabilidad, o, en algunos casos, seres autoconvocados. Entonces el ser tiene que ocuparse intensamente de desenvolver, asumir, concretar, mantener su planificación interna, y entendiendo que cada vez que necesite una señal, una reorientación, para saber si aquello que está haciendo lo correcto, lo va a recibir espontáneamente en el momento en que su propia conciencia interna así lo considere necesario. Cuando la conciencia interna otorga esa información, es cuando el ser no tiene curiosidad por esa información, cuando el ser no está pensando de ningún modo en esa información, cuando no está buscando de ningún modo sentirse contenido o seguro. El servidor tiene que abandonar su búsqueda de comodidad y seguridad, porque mientras él busca conformar aquellas peticiones de la personalidad, de seguridad, de confort, de conocimiento previo a veces de lo que va a ocurrir para saber si tiene que dar ciertos pasos o no, mientras él haga eso, no sirve, porque el servidor tiene que transitar el olvido de sí mismo, y aquel que está pidiendo, aquel que está curioso, aquel que realmente quiere saber si lo que hace está bien o mal, si está concretando o no su planificación interna, si su camino está bien transitado o mal transitado, ese está poniendo su atención en lo que no la tiene que poner. Y es una energía preciosa la que está utilizando para lo que no corresponde. Entonces, si tiene capacidad de autoobservación, verá cuánto le da el César y cuánto le da a Dios. Continuamente la jerarquía tiene que rever lo planificado en cuanto a la asistencia y concreción de aspectos del plan evolutivo, porque la humanidad de la superficie planetaria es miserable en su asistencia al plan evolutivo. Y en esto estamos incluyendo muchos autoconvocados que están dormidos y comprometidos con la materia, seres rescatables, seres que tienen que definir su rescatabilidad, que también están dormidos. Del 10% rescatable, hay un amplio porcentaje que está comprometido con las fuerzas materiales, en este plano, lógicamente, no en el interno. En el interno son seres rescatables, la energía cuenta con ellos para la distribución de cierto tipo de patrones vibratorios, el sostén de aspectos magnéticos, son almas que trabajan muy bien en los grupos internos, pero la personalidad, bien, gracias. Es muy necesario en estos momentos que los seres que tienen cierta preparación espiritual estén atentos para no quedar rígidos, pensando que el campo de la vida material, en alguno de las fases o aspectos que lo componen, no merece ser atendido por el espíritu.
Hoy más que nunca, los seres despiertos internamente tienen que confirmar que no hay un solo campo, no hay una sola actividad, no hay un solo elemento, coyuntura, situación de la vida material donde la energía interna no tenga que fluir, reparar, transmutar, elevar, armonizar, equilibrar. Porque entonces un ser que internamente está despierto y tiene, guarda o confirma esa actitud, esa posición, es un ser que le está cortando la mano derecha a su vida interna. Hoy más que nunca. No es lo mismo una mónada que tiene un cierto grado de despertar y un alma que tiene un cierto grado de despertar, voltaje y vínculo con las leyes materiales, estar bajo ciertas condiciones psíquicas y físicas que estar bajo otras, menos densas y más flexibles. Entonces nos encontramos con almas que encuentran condiciones materiales muchísimo más difíciles de las que ellas podrían enfrentar. Ahí se produce el distanciamiento, porque igualmente esas almas vuelcan la energía reencarnante a la materia, quiere decir, vuelcan el ego a la materia y enfrentan en esa encarnación lo que venga, pero no les alcanza su entrenamiento en el mundo material, no les alcanza realmente las condiciones internas que haga que el ego esté en condiciones de revertir esa situación. Cuando el ego está en condiciones de revertir una situación en la materia, es porque la energía que recibió para eso fue adaptada previamente por el alma y proviene de la mónada. Y si las condiciones exceden la amplitud monádica y anímica, el ego se va a ver en problemas, por lo cual se va a ver en problemas el alma, y por lo cual lo que sí no va a poder hacer la mónada es avanzar en ese ciclo, concretar en ese ciclo algunas cosas, por lo cual podría ser que esa mónada no sea rescatable. Para la mónada no existe problema ninguno. La energía de los problemas, de la duda, de la angustia propia de lo que vimos en este plano. La mónada no se hace ningún problema. Si la situación en la cual se encuentra el planeta, donde está emitiendo alguna de sus extensiones, es de un grado tal que no le permite a ella concretar un ciclo dentro de ese ciclo planetario en el cual está interactuando. No es ese problema. El alma sí está más comprometida con la materia y se podría decir que dado esa complicación del ego a través de la utilización o del dominio que debería ser de los vehículos de la personalidad, el alma sí va a tener que meterse más, comprometerse más con la materia. El alma va a estar mucho más receptiva a lo que está ocurriendo en la materia, viendo cómo lo resuelve, qué energías internas que podrían llegarle de modo auxiliar o como estímulos de liberación. Porque por ser un alma que no tiene una gran ampliación, aunque esté despierta, va a pasar por esa prueba. ¿Cómo hago? ¿Me abro a lo que viene de arriba o qué hago con todo este lío acá abajo? Un autoconvocado ingresa a la materia ya con esa condición de rescatabilidad, pero puede ocurrir que la materia esté en condiciones muy complicadas, que incluso no autoconvocados se le hicieran difíciles, porque él puede haber definido su condición de rescatabilidad en un ciclo, en una etapa, y bajo algunos aspectos de las leyes materiales que no son estos tan intensificados y tan particulares. Entonces podría ser que un ser sea rescatable, sea un autoconvocado, hace 2000 años, 3000 años, 4000 años que no está en la materia, lo meten en la materia, porque él se ofrece como autoconvocado, está en la materia y se encuentra en la materia una cantidad de inventos, de generaciones kármicas y un montón de cuestiones con las cuales no ensayó. No quiere decir que lo van a hundir, pero no ensayó. Podría ser que su presencia como autoconvocado se limite a la liberación y asunción y participación de ceremonias por encima del plano mental, la vida supramental. Y que en la vida material, mental concreta, emocional y etérico-físico, no se diferencie mucho de algunos otros seres que están directamente cerrados a la vida interna. Pero esto no quiere decir que el autoconvocado no cuente con un beneficio, que los estímulos cíclicos y periódicos no puedan hacer que en algún momento él revierta, abruptamente incluso, esa posición de dormido y de comprometido en la materia. Ahí nos encontramos con seres que ante un símbolo, ante un chasquido de dedos, ante una situación, se les cae el velo, ven la realidad y se vuelcan al servicio de la vida planetaria. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona
haya hecho este cambio. Nadie cambia de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Cómo no? Cuando la emisión de energía interna lo cree conveniente y cuando el ser está lo suficientemente receptivo a aquello que le ofrece la vida interior, opera la gracia y el milagro acontece. Entonces es ahí donde seres que vivieron 15, 20, 30, 40, 50 años confirmando las leyes de la materia en sus aspectos más burdos y perjudiciales, de repente pegan un salto, revierten su existencia y pasan a asistir la vida planetaria, que en realidad era un ser rescatable internamente, o que estaba para definir su rescatabilidad, o incluso era un autoconvocado. Tenemos ejemplo en algunos santos genuinos, tenemos evidencias de eso en algunos seres que comparten la vida planetaria con todos nosotros, y tenemos la evidencia tal vez en nuestra propia vida privada, que de la noche a la mañana le pegamos un viraje que no sabemos cómo fue ni por qué fue de ese modo. ¿Cuántos seres recién ahora han sentido realmente un llamado interno y se decidieron obedecerlo? Y no les entra por el campo racional por qué ni cómo son capaces de mantener eso, pero lo hacen. No hay razonamiento válido ante eso, no hay forma de explicarlo si no es desde esto que estamos diciendo. ¿Cuál es la diferencia en términos de voltaje y vibración entre la felicidad, la alegría y la plenitud? ¿Cómo se relacionan estas energías con el silencio y la paz? Felicidad, como alguna vez dijimos, es el estado en el cual entra la personalidad cuando los logros que responden estrictamente a las planificaciones de la personalidad se van obteniendo, se van instalando. Eso es felicidad. Es un estado transitorio, un tipo de euforia o de estado de ánimo que es estrictamente el resultado de que aquello que desea, ambiciona la personalidad se consume. Y esa felicidad se disuelve en cuanto la personalidad no puede seguir satisfaciendo la continuidad de eso que deseó u otros deseos a los cuales puede focalizar o encaminar la atención. Entonces, la felicidad es una energía que es pura y exclusivamente producto de la satisfacción, de la ambición, de los deseos, de la búsqueda de satisfacción, nada más. No existe como cualidad la felicidad desde el punto de vista interno. No tiene que ver con una condición realmente, con una cualidad propia de la interacción de la conciencia con la vida interna. Mientras que la alegría es un estado interior que es capaz de reflejarse en la personalidad, que es capaz de reflejarse en la conciencia externa, cuando la conciencia externa resuelve lo que la vida le va proponiendo en sintonía con la vida interior. Y entonces, en la acción misma, ve el reflejo de la vida del alma, ve el reflejo de la presencia de la conciencia interna, incluso ve el reflejo de la presencia, la asistencia, el respaldo de la jerarquía. Y en esos momentos el ser externo vive lo que se denomina desde el punto de vista interno alegría, que es la capacidad de participar y la percepción de participar en la vida externa en sintonía con la conciencia universal, en sintonía con la esencia, la existencia y la energía únicas. La verdadera alegría es eso, percibir que uno está en sintonía, en pulso con el cosmos, en pulso con la vida interna, que uno está interactuando aquí con la jerarquía, con la propia conciencia interna, y que por momentos puede llegar a vivirlo conscientemente. Vive la revelación de estar en sintonía con la propia vida interna, con la jerarquía y con la vida cósmica en términos más amplios. En esos momentos, en la conciencia externa se refleja la alegría. Y la alegría es una energía absolutamente serena, armonizante, curativa, no es desbordante, por eso se la confunde a veces con la felicidad, que es el desborde de la aspiración de la personalidad o del deseo cumplido de la personalidad. Alegría y felicidad son cosas totalmente diferentes. Cuando el ser vive en este plano un trance de genuina alegría, queda armonizado, aunque la sensación de esa alegría, que es un estado interno imperecedero,
lo vaya perdiendo gradualmente, porque él tiene que seguir actuando con las leyes de la materia. Entonces la vida interna, en su sabiduría infinita, se retira para no ser percibida de un modo tal que genere una polarización excesiva sobre alguna de sus condiciones o cualidades interiores. Entonces nos vuelve a remitir al mundo de la materia para que, atentos al mundo material, en sintonía con la vida interna, sigamos con nuestra tarea y nuestro servicio. Si la percepción de la realidad interna fuera imperecedera por parte de la conciencia exterior, quedaríamos en éxtasis. Por eso, la vida interna solamente se ofrece por flashes, porque sabe que nos deslumbramos, sabe que quedamos totalmente desbordados y deslumbrados ante su presencia. Entonces, solo por momentos, la alegría, la luz interna, la esencia interna, la vida interna, la conciencia interna se revela a nosotros, para que tengamos ese atisbo de saber hacia dónde nos estamos encaminando y al mismo tiempo la confirmación. Como decía alguien antes, ¿cómo tengo confirmación de lo que estoy haciendo? Cuando la vida interna ofrece todas esas señales, ahí está la confirmación. Cuando la vida interna ofrece a nosotros compartir ese estado que aquí se refleja como alegría, ahí tenemos una confirmación. Cuando la vida interna nos permite vivir una genuina armonía, una armonización, ahí tenemos una confirmación. Y la plenitud es un estado de equilibrio y armonía que se vive cuando el ser llega al cenit de cada ciclo o etapa que transita. La plenitud significa haber resuelto el aprendizaje en base a cierto tipo de condicionamiento de la ley, haber cumplido con eso, haber agotado eso y estar en sintonía esperando el reofrecimiento de la existencia para lo que sigue. Entonces nosotros transitamos continuamente distintos estados de plenitud. Cada vez que transitamos un estado iniciático, una situación iniciática, un trance iniciático, cada vez que una etapa de nuestra ascesis se va consumando, vivimos un ciclo de plenitud, donde la conciencia ensaya aquella paridad que no es tal, pero sí simbólicamente lo es, aquella paridad con la propia condición interna. La plenitud aquí, del lado externo de la vida, es ensayar el mayor acercamiento, la mayor analogía con lo que internamente somos aquí, todavía permaneciendo y actuando en la materia. Entonces estamos plenos, es decir, logramos el mayor acercamiento externamente a lo que internamente somos, pero por analogía, bajo ley de simbolismo, no realmente. Porque el voltaje de la mónada, el voltaje del alma, no lo vamos a reflejar acá, salvo que realmente la situación lo demandara. Entonces sí, el rayo de la mónada, el rayo del alma pueden pasar por la personalidad y actuar, pero de un modo específico, puntual, genuino y sin ningún tipo de límites. Es posible que a veces las personas que están despiertas espiritualmente y conscientes del servicio al planeta pudieran no reconocerse a pesar de compartir un ámbito o actividad o tener que pasar tiempo juntas. ¿Por qué no se reconocerían en esos casos? Estar trabajando para la vida planetaria no significa tener un dominio o un control lo suficientemente estable y eficiente sobre los vehículos de la personalidad. La energía interna, sabiendo eso, solamente nos permite reconocer seres que están también bajo ley de servicio, cuando eso es necesario. Cuando es innecesario, cuando no hace a la tarea que tenemos que asumir o nuestra planificación interna, podemos estar trabajando, transitando situaciones, cruzándonos continuamente con otros seres que trabajan para la vida planetaria y no darnos cuenta de que esos seres están transitando esa situación o asumiendo ese tipo de servicio al planeta. Y está muy bien. Y muchas veces el estar sirviendo a la vida planetaria en los niveles internos, o el estar siendo reconocido un ser en los niveles internos como un servidor, o el estar siendo un ser herramienta de servicio para la vida planetaria, no significa que si se encontrara con otros seres que también son extensiones de la vida interna y servidores en la materia, coincidirían en que ambos están sirviendo. Porque la energía del servicio no siempre es reconocible.
Y solamente se nos permite reconocer seres, en algunas ocasiones, en algunas etapas de nuestra existencia, que están transitando por variables del servicio con las cuales incluso en el plano de la conciencia material podemos llegar a sentir y confirmar afinidad. Por muchas variables, hay muchas realmente variables de servicio, que nosotros aún por estar limitados en el desenvolvimiento del consciente derecho no podríamos reconocer bajo ley de servicio. Se protege a esos seres y nos protegen a nosotros de desgastes innecesarios. Nosotros vamos a reconocer a los servidores cuando la ley interna, que es la que realmente sostiene la ley de servicio, lo crea necesario, cuando nuestra conciencia interna lo crea necesario. Porque si no es bajo ley de necesidad, ¿para qué querríamos nosotros reconocer otros seres? Para preguntarle qué hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen. Si la propia vida interna simplemente me quisiera aportar ese dato, ahí hay un servidor, punto, y no me aporta más nada, yo sabría que la vida interna estaría diciéndome eso por algo. Tal vez que al corto o al mediano plazo esa información florecería y me llevaría a algún tipo de conclusión o sería útil por algún motivo. Pero en todo caso, si la vida interna me revelara, bajo un aspecto intuitivo, que ahí tengo un servidor, no iría a preguntarle a qué se dedica. Pero sí la mayoría de los que están presentes en el planeta, si percibieran, se les mostrara que hay un servidor al lado de ellos, intentarían de algún modo establecer un vínculo para ver de qué se trata. Y no siempre compartir algo que es tan íntimo como nuestra planificación interna, cuando no es necesario, puede ser benéfico para esta atención al planeta. Exponer al mundo psíquico innecesariamente algunos aspectos de nuestra planificación interna y de nuestro servicio puede ser perjudicial cuando no estamos estimulados a hacerlo. Nuestra planificación interna es un secreto que debe ir revelándose a nuestra existencia en la medida que estamos capacitados para custodiar ese secreto, comprenderlo, confirmarlo y ejecutarlo. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida interna, nuestra información interna, forma parte de nuestra identidad más profunda e íntima. Nuestra planificación interna, aunque pudiera ir revelándose en fases o en aspectos a nuestra conciencia material, responde a la ceremonia íntima y profunda de nuestra mona, de nuestra alma, en relación a las necesidades del plan evolutivo para el planeta Tierra y el sistema solar. Aunque se hable de nuestra planificación interna, no es algo nuestro que podemos estar difundiendo. ¿Sabe de qué estarían hablando y ocupándose si todo el mundo supiera su planificación interna realmente en toda su extensión y profundidad? Estarían dedicándose a pavadas, porque la mayoría estaría jactándose de algo de lo cual nadie podría jactarse, porque en realidad no le pertenece. Un ser en este plano, en relación a su planificación interna, tiene que ser un custodio de esa planificación. Segundo, un ejecutor, lo suficientemente humilde como para saber que él no es el ingeniero ni el arquitecto que planificó eso, que él solo tiene la capacidad de asumir algunos aspectos básicos y materiales, y que todo lo demás, en relación a esa planificación interna, se libera, se ejecuta y se ceremonia en los niveles internos de la vida. Y que por más que nosotros a veces creamos que somos grandes seres espirituales, porque tenemos una gran misión que se nos ha revelado, eso responde nada más ni nada menos a una abusiva manifestación de nuestra soberbia, que cree que un tímido reflejo de lo que realmente se planificó en términos internos, en el nivel del alma, podemos asumirlo acá, ostentarlo y ejecutarlo como si fuera lo más. De nuestra planificación interna, lo que nosotros ejecutamos es lo menos. Y encima que se nos ofrece lo menos y más básico, de eso cumplimos con un 10% en algunos casos, con un 15% en otro, con un 80% en alguien que tiene una entrega absoluta al plan evolutivo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuestra planificación interna? De una forma de entrenamiento también, que nos ofrece la vida interna para ir viendo si realmente somos fieles para guardar el único y gran secreto que podemos tener. No hay ningún otro gran secreto para guardar. ¿Qué otro gran secreto creemos que podemos guardar? La planificación interna hay que custodiarla absolutamente porque es el gran secreto que comparte la vida interna con nosotros. Por eso es que no se nos revela totalmente.
Si se le revelara a algunos seres inmaduros con aspiraciones y ambición espiritual, parte de su planificación interna, andarían por ahí buscando adeptos pensando que son Juan el Bautista y no le podrían atar las sandalias a Juan el Bautista. Porque vieron que hay gente que tiene la exclusividad con todos los santos, con la Virgen, con Cristo, con Mayuma, con Taikuma, con Buda, con Mahoma. Todos los días a tal hora reciben mensaje y mensaje y mensaje. Bueno, eso tiene exclusividad con la capa psíquica. Pero con los que ni siquiera tienen la posibilidad de engancharse astralmente, porque ni eso pueden enganchar astralmente, inventan. Entonces usan la imaginación sanamente, leen un poco de cada cosa, se inventan una doctrina personal que encima es falsa y no es conducente y salen a divulgarla. Y es así. Por eso la planificación interna es algo muy serio, es nuestro gran secreto, es lo que se nos revela íntimamente. Cuando la conciencia recibe la revelación de la vida interna, un poquitito, porque es un poquitito que nos revela, nos orienta hacia el paso inmediato, no nos dice más que eso. La verdadera planificación interna es como un elixir que se da por gotas, y una gota te transforma, una gota te estimula a tal modo que te parece un universo de información. Y con eso basta, te supera en el buen sentido, alcanza para armonizarte, alcanza para que veas un largo camino para concretar cosas que en realidad son 2 centímetros de la vida evolutiva que te corresponde todavía trascender, concretar y vivir, pero que te parecen kilómetros, porque la vida interna es tan inmensa, realmente tiene un caudal, un voltaje, un volumen, que cuando una gota se vierte sobre la vida material parece un universo. Entonces la planificación interna es algo que no entendemos, y porque no lo entendemos no puede ser revelada totalmente cuando estamos en la materia, e incluso cuando estamos internamente, ante nuestra propia esencia interior, que nos ofrece simbólicamente y ceremonialmente aceptar esa planificación, solamente simboliza esa planificación de un modo tal, bajo un patrón vibratorio tal, que nos permita decir sí. Porque a pesar de que el ego, cuando está fuera de la materia, no vive el encapsulamiento de la materia y la limitación propia de la materia, estaría ante un universo de energía si no fuera sintetizada esa planificación y presentada bajo símbolos y aspectos meramente simbólicos y energéticos, que la personalidad, una vez encarnada, va a aprender a decodificar a medida que en los niveles internos se establezca vinculaciones con esos símbolos, que fueron la representación sintética, simbólica y pura de lo que debe hacer. Los instructores que están en la materia actúan de un modo tal que reflejan la vida interna, ofrecen la vida interna, pero no ofrecen en ningún modo ninguna otra cosa para aquel que puede sintonizar eso que la propia inversión o introspección a la conciencia interior. Los instructores que están en la materia, para lo único que sirven hoy es para colaborar, para que el individuo sintonice que el camino pasa actualmente por el interior y ya no en la búsqueda de instructores. Entonces, un instructor actualizado no polariza discípulos, les dice que es interno el proceso, que es en base a sintonía interior, alineación interna. Y en los grupos que están armados, aunque hubiera instructores, la función de los instructores en esos grupos y la relación no es instructor-discípulo, sino es de fraternidad. Un instructor en un grupo es un hermano mayor, no es un maestro. Porque en un grupo que conscientemente ya trabaja en un nuevo patrón planetario y la nueva energía, está instalada como reflejo la fraternidad cósmica. Entonces se encuentran seres que pueden ser definidos como hermanos mayores dentro de un grupo y otros hermanos menores, o distintos tipos de graduaciones dentro de una fraternidad, pero no la relación instructor-alumno o maestro-alumno o discípulo. Ya no es por ahí. No importa cómo se lo llame ese ser. Se lo llame instructor, se lo llame hermano, se lo llame como se lo llame, no pasa por ahí. La idealización tiene que ver con una limitada capacidad de liberar en el volumen, cualidad y continuidad adecuada de la energía devocional. Cuando la idealización está colocada para un instructor
o para un miembro de la fraternidad que puede estar encarnado y trabajando para la energía de instrucción, es porque el ser todavía no puede colocar su devoción hacia aspectos más altos. Antiguamente lo habrá colocado en cosas todavía más bajas. Ahora lo puede colocar ahí, pero la energía estimula para que lo coloque hacia el único, ese aspecto devocional. Pero no todos los seres están en condiciones de colocar hacia el único la energía devocional, de liberar hacia el único la energía devocional. Como todas las energías, la energía devocional tiene etapas de liberación. Se va liberando en etapas. La energía devocional no despierta así de golpe hacia el único, como ninguna energía despierta de golpe hacia el único. Se va ensayando encarnación tras encarnación con distintos aspectos de la energía devocional. Muchos seres que están encarnados, que participaron de ese tipo de preparación por parte de la energía de instrucción, todavía tienen esa tendencia de buscar un instructor, un maestro. Y hoy la energía le está poniendo otros auxiliares en el proceso evolutivo. Lo cual no quiere decir que esas energías no sean energías de maestros, de instructores. Lo que tienen que aprender es entablar un vínculo diferente, más maduro, más profundo con esos elementos. Si pueden mantener un vínculo más profundo, gradualmente esa energía que antes devocionalmente iba colocada al instructor que representaba para ese ser lo divino, empieza a ser volcada a realmente su partícula divina, que es con la cual tiene que entablar un vínculo para que su proceso de liberación de energía devocional se vaya ampliando. Una vez que el ser puede instalar su conciencia en la liberación de energía devocional hacia su partícula divina, va a poder luego hacer un proceso todavía más amplio y va a poder liberar esa energía hacia el único, por sobre encima de su conciencia divina o de su partícula divina. Hay etapas donde el ser es guiado ya por algún grado de estímulo interior, por un cierto tipo de voltaje de estímulo interno, y al mismo tiempo todavía recibe asistencia por la figura de un instructor externamente, o por la energía que un instructor en forma de triangulada aplica en relación a la vida interna del individuo. El instructor siempre trabaja con una triangulación, como un convergente, un canalizador y un triangulador de energías, de la propia vida interna del individuo, su propia condición interna y de la realidad material donde se está polarizando esa situación. Lo importante es que tanto el instructor como el discípulo o el alumno o el partícipe de ese tipo de situaciones tengan la capacidad de actualizarse para acompañar el desenvolvimiento evolutivo del proceso. Hoy también existe una gran cantidad de instructores en la materia que, habiendo planificado asistir el tránsito y la transferencia del polo anterior a este, siguen con la mirada y la polarización en energías del ciclo anterior y no están cumpliendo. Al contrario, están entorpeciendo el proceso. Porque cuidado, que un instructor también puede permanecer desactualizado durante un ciclo si no está lo suficientemente atento. La única garantía es ganar momento a momento la sintonía, la alineación y la fidelidad y persistencia que corresponde a esta actual situación del planeta, que nos corresponde a todos elevar, sustentar, armonizar, contener. Nosotros continuamente tenemos que estar renovando las garantías y los documentos que dicen que vinimos a servir. Y vamos a ser probados hasta el último momento. Todos, sin excepción, todos. Aquí preguntan si los extraterrestres o intraterrenos se los verá con sus cuerpos originales o utilizarán cuerpos especiales y adaptados cuando ya esté instalada aquí la nueva humanidad de lleno en el planeta. En algunos casos sí y en otros no, dependiendo el origen, dependiendo las situaciones y dependiendo el ciclo de etapa que esté transitando acá la humanidad en la superficie del planeta. Porque la humanidad va a arrancar aquí en un proceso que es extensísimo, mucho más extenso que todo el proceso que vivió hasta ahora la humanidad del planeta. O sea que tiene ciclos y ciclos y ciclos y etapas que componen esos ciclos. Entonces, a medida que se van consumando los ciclos y las etapas que los componen, la interacción, la presencia con la jerarquía tanto del planeta como la jerarquía solar y la jerarquía cósmica va a ir variando.
Ya de entrada, miembros de la jerarquía van a estar presentes, manifestándose, interactuando directamente con la humanidad sin ningún tipo de ocultamientos. Cualquier miembro de la humanidad del planeta va a poder entablar un vínculo consciente con la jerarquía que esté actuando, sea extraterrestre o intraterrena que esté actuando en el planeta. Esto no quiere decir que todos los miembros de la jerarquía intraterrena o extraterrestre que actúen en el planeta van a pasar por esta cuestión de manifestarse de un modo concreto. Algunos simplemente van a ser percibidos como energías o como presencia y nada más. La interacción va a pasar por distintos niveles y fases. Algunos miembros de la jerarquía intraterrena o extraterrestre van a interactuar con la humanidad futura en el plano bien concreto, donde los sentidos incluso van a participar. Y otros miembros de la jerarquía interna o extraplanetaria simplemente van a ser percibidos, o las interacciones van a ser directamente a nivel monádico o a nivel regente, porque son interacciones con conciencias de un alto voltaje evolutivo que van a demandar una interrelación o un pasaje de frecuencias energéticas o vibratorias que los niveles etéricos que van a componer la materialidad planetaria no van a tolerar. Según la necesidad va a estar la interacción con la jerarquía. Hay aspectos de la interacción de la jerarquía con la humanidad en el futuro ciclo que va a demandar voltajes inmensos. Y eso la materialidad, la futura materialidad, no lo puede soportar. Como hoy la materialidad actual, en términos etéricos y físicos, no puede soportar el despertar de los centros supraluminares. Por eso despiertan el campo áurico, que es el único campo de energía que nos compone, que está en condiciones de aceptar semejante voltaje de energía. Va a pasar lo mismo con la jerarquía y la humanidad en el planeta. Algunas de las interacciones de la jerarquía se van a dar en los niveles más elevados de la humanidad y nunca en los niveles que representen los planos más bajos, no por esto vibratoriamente densos, sino más bajos, más cercanos a los patrones bajos, a los patrones estándar de relación material. La operación de rescate, las evacuaciones, ¿dónde y cómo serán? Serán en todo el planeta en base a lo que sea necesario en ese momento donde el ápice de la evacuación se vaya a desenvolver, aunque ya la evacuación planetaria está en marcha y cada vez más en marcha. Cada vez hay más seres rescatados. La evacuación planetaria se está dando en todo el planeta. No hay un solo ámbito de la vida planetaria donde no se esté dando la evacuación. No solo del hombre, sino de los reinos infrahumanos. La evacuación se va a dar en todo ámbito planetario, en todo nivel de conciencia. No hay un solo nivel de conciencia, un plano de existencia, un campo de vida en este planeta donde la evacuación y el rescate no se estén desenvolviendo ni se estén dando. Eso es absolutamente así. No hay un ámbito donde no se dé. Según el estado de conciencia de los conjuntos o de los individuos que componen los conjuntos, es el tratamiento en términos de evacuación o rescate que se van a dar. Donde el ápice de la evacuación se vaya a consumar, ya la energía se habrá encargado aún más de delinear cierto tipo de conjuntos o de participaciones de partículas conjuntivas para facilitar la evacuación planetaria. Y eso se va a ir definiendo continuamente. Eso también forma parte de la replanificación trimestral que hace la jerarquía. Porque en base a esa replanificación también se van adaptando aspectos de la evacuación planetaria y del modo en que las partículas o las conciencias o los cuerpos que la revisten o los núcleos internos de los cuales esos cuerpos dependen se va haciendo necesario. Lo escuché decir que hay gente que está libre de algunas pruebas y por no darse cuenta las padecen de modo innecesario. Me parece importante tocar ese tema en este estudio de hoy. Esto es una moneda corriente en estos tiempos. La mayor parte de las personas que han recibido liberaciones en términos kármicos no tienen conciencia de eso por falta de sintonía y obediencia interna. Entonces hay muchos seres que han recibido dispensación kármica, han sido liberados de ciertas pruebas, de ciertas cuestiones que deberían asumir, tal vez porque su acción en la materia, en relación a lo que fueron enfrentando,
abrió esa posibilidad a la vida interna, de que la vida interna reviera algunos aspectos de lo que la personalidad tenía que pasar en la materia y queda excusado el ser o queda liberado. Algunos seres, en ciertas etapas de las encarnaciones, responden de un modo positivo, fluido, activo, a lo que la energía les va colocando. Lo resuelven adecuadamente. En algunos casos, la resolución dinámica de esos procesos puede generar esto, liberación. Y en otros casos, si el ser fue cumpliendo más o menos con lo que tenía planificado para las primeras etapas de esa encarnación, cierra algunos aspectos relacionados a sus débitos kármicos, queda liberado de esos aspectos y libre para responder de un modo más profundo al servicio planetario. Muchos seres que fueron liberados para poder asumir aspectos más profundos del servicio planetario siguen encapsulados en ver cómo resuelven antiguos problemas de los que ya fueron liberados, porque ellos artificialmente siguen proyectando esos antiguos problemas, se siguen identificando con esas limitaciones, con esos problemas, con esas situaciones caóticas o traumáticas, o con situaciones que sin ser caóticas o traumáticas las estandarizaron, las tornaron rutinarias y no se permiten estar liberados. Es muy importante romper con esa limitación. Por eso es tan importante la sintonía, la actualización de los votos, vivir esta actitud de volcarse de un modo más profundo, de ofrecerse un modo más profundo, a vivir aquí en la materia, en sintonía con las leyes internas, porque si nosotros nos ofrecemos a renovar ese compromiso de vivir aquí en la materia, en sintonía cada vez más profunda con las leyes internas, se nos va a ir mostrando cómo fuimos quedando liberados de lo que implicaba una relación más limitada con las leyes internas mismas. ¿Cómo nosotros podemos ser liberados de algunos aspectos de la materia para poder asumir una relación diferente con la asistencia al plan evolutivo? Porque nos comprometemos a vivir en relación a las leyes internas de un modo más profundo. De ahí surge la liberación. Hasta que la conciencia no emite esa confirmación, hasta que la conciencia no emite ese voto, hasta que la conciencia no le dice a la vida interna que realmente está donada a vivir en este plano acorde a las leyes internas, no puede ser liberada de algunos aspectos, con los cuales venía haciendo un ensayo propio de aquel que adeuda cierto tipo de materia en la materia misma, aquel que todavía no dio, no aprobó ciertos aspectos de la materia misma. Cuando la conciencia aún está en el reino animal, si bien no tiene libre albedrío como lo tenemos los humanos, pasa por algunas experiencias que se puedan ver como análogas, como un ejercicio de lo que luego será el libre albedrío humano. Sí, hay una energía que se conoce como curiosidad. Y la energía de la curiosidad casi es el ensayo previo que hace la conciencia como un adelanto del tránsito libre albedrío que sí le va a ser otorgado en el reino humano. Cuando está en el reino animal, esa energía de la curiosidad es como una experiencia previa al libre albedrío que se le va a dar cuando transite por el reino humano. Por eso la curiosidad la arrastramos de nuestro paso por el reino animal. Y es uno de los tantos aspectos instintivos que tenemos que trascender. Al principio, la conciencia cuando está en el reino animal, compulsivamente transita esa experiencia de la curiosidad. No puede con esa experiencia. Quiere decir, la energía de la curiosidad la vence siempre. Ahí que hay animales que pueden ser cazados o pueden ser predados o que sufren accidentes por la curiosidad. En el reino animal, la curiosidad llega a tal punto, en términos de experiencia compulsiva, que a veces llega a los animales al desencarne o experiencias traumáticas muy fuertes. Y hay especies que viven esas experiencias traumáticas muy fuertes continuamente. Hay especies animales que son muy curiosas y se ponen en riesgo continuamente por esa curiosidad. A medida que la conciencia va transitando dentro del reino animal, por reinos o especímenes animales más evolucionados, se ve
a esos especímenes ante la energía de la curiosidad como más cautos. El zorro, algunos roedores, ciertos pájaros, algunos animales mamíferos, herbívoros, con cierta evolución, no los pierde la curiosidad. Es más, si uno está atento, puede ser asistido perceptivamente para ver cuándo un animal está bajo un ataque de curiosidad, pero cuándo la domina. Hay actitudes en algunos caballos, en algunos pájaros, en algunos animales, donde se ve que el impulso curioso o de la curiosidad se hace presente y el animal de repente cambia la actitud, se queda ante eso, da la vuelta y se va. Eso equivale en el reino animal un poco a lo que equivale ir trascendiendo el libre albedrío en el reino humano. Y ya empieza a darse cuenta de que tiene que ceder ante cierto tipo de energías que van a ir conduciendo sus pasos, que van a ir conduciendo su vida. Y es ahí donde se dispone a entregar la voluntad inferior a la voluntad superior, donde se dispone a entregar sus actos en cuanto a una resolución propia de la personalidad para que comience a actuar la voluntad y la vida interna en ellos. Hay una analogía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasamos del reino animal al reino humano, entre otras tantas cosas, nos llamamos la curiosidad. Que en el reino humano es terrible, en el reino animal no, porque forma parte del aprendizaje que tiene que hacer a lo largo de todo su pasaje por el reino animal, la conciencia, mientras que en el reino humano no es una energía que tenemos que seguir arrastrando. Cuando entramos al reino humano y pasamos ya por ciertas fases, es una energía que tenemos que soltar sí o sí, al contrario que como pasa en el reino animal, es una herramienta de aprendizaje, una herramienta de transferencia, de tránsito, de trascendencia, el reino humano no. Tenemos que soltarla lo antes posible, al igual que otras energías que venimos arrastrando de nuestro paso por el reino animal. Hay seres que tienen temor a estar ante sí mismos, entonces rehuyen al autoconocimiento. Son seres que de sí mismos no saben nada. Son seres que generalmente se proyectan sobre pantallas, ideales, pensamientos, pero no son capaces de ir hacia la vertiente de aquello que proyectan. Sin darse cuenta, viven las proyecciones de su conciencia, pero aún tienen temor o inmadurez para ver de dónde salen esas proyecciones y conocerse. Y el autoconocimiento es conocer la fuente de las propias proyecciones de conciencia. Por eso es tan importante, para poder definir qué es lo que uno vive, conocerse profundamente. Así ese conocimiento inicialmente puede llevarnos una cierta desilusión, que es algo muy interesante, porque desilusionarse es salir de la ilusión. Y si cualquier movimiento que emprendamos nos saca de la ilusión, es un buen movimiento. El autoconocimiento, el poder conocerse profundamente, más allá de los sinsabores iniciales que eso promueva, es lo que define que aprendamos a discernir respecto a los movimientos de nuestra conciencia y hacia dónde se orienta la energía de nuestra conciencia cada vez que da un paso. Aquel que se conoce profundamente, cuando vive un movimiento de conciencia, cuando emite un flujo de energía, va a ser asistido para reconocer hacia dónde lo está emitiendo y cuál es el porqué profundo de esa emisión. Pero para eso tiene que aspirar humildemente a estar ante el resultado de ese reconocimiento sin ningún tipo de crítica o sin ningún tipo de objeción hacia la vida, que es la que le está mostrando eso, porque en definitiva cualquier cosa que podamos ver en nosotros, en un verdadero autoconocimiento, no es ninguna otra cosa que lo que la vida única nos está queriendo mostrar una vez que le dijimos que sí queremos ver qué somos. Hasta que uno no le dice a la vida, sí quiero ver qué soy, quiero ver cómo funciono, me hago cargo, la vida no nos puede mostrar nada, porque sabe que esa sobreestimulación sería terrible para nosotros. Hay personas que durante decenas de encarnaciones no están en condiciones de ver quién son, ni por qué funcionan, ni para qué funcionan, y solamente pueden estar ante lo que creen que son y las fabricaciones ilusorias de los resultados de lo que creen que son. Entonces la curiosidad también forma parte de ese proceso. Un ser puede inmediatamente, espontáneamente e inmediatamente, con mucha facilidad, llegar a reconocer si es curiosidad lo que lo mueve, siempre y cuando haya hecho un ejercicio de autoconocimiento que ya lo haya librado de una cantidad de abismos. Sin autoconocimiento el ser puede disfrazar la curiosidad
como un estímulo o vivirla como un estímulo interno para satisfacer determinado tipo de conocimiento. Un montón de cosas a las cuales nos guía la curiosidad o nos lleva la curiosidad, que no existen, que nosotros alimentamos como necesidad, que vemos como necesidad y no existen como necesidad, porque no hay correspondencia interna. Miren, la necesidad está ligada a la ley de manifestación y la ley de correspondencia. Cuando la ley de necesidad, la ley de correspondencia, la ley de manifestación no están funcionando en una situación, es que hay algo que está fallando ahí. Entonces, quien se conoce genuinamente, cuando emite un movimiento de conciencia bajo formato de curiosidad, humildemente podría reconocer que eso que está buscando saber, conocer, investigar no sirve para nada, ni para él ni para el universo que conforma. La curiosidad es un desvío de energías, de atención, que las fuerzas involutivas promueven para que no estemos atentos a la vertiente interna, que es la única que nos puede decir en qué ocupar la vida. Porque si yo no estoy atento a la vida interna, no puedo saber en qué ocupar mi vida. La curiosidad, cuando estamos ahí satisfaciéndola, es algo intrascendente. Y hay gente que está enferma de curiosidad. La curiosidad es una forma de ignorancia, que también hay que trascender y pulir. El animal tiene la partícula emocional como partícula superior rectora. Lo demás son núcleos latentes germinales y de ahí su conexión es con el alma grupo. Lo que se necesita en esta etapa de transición es estimular a ciertos animales que están listos para dar determinados pasos al contacto con ciertos seres humanos que puedan estimular el despertar de la conciencia mental y la preparación de los núcleos protoanímicos, lo que sería un alma primitiva, básica, también germinal. Entonces, con esencia causal del alma grupo, más la esencia que el animal fue trabajando en su paso por los reinos, se va conformando ese proceso de preparación anímica. Hay mónadas que están en el reino humano que pasan al reino débico, hay mónadas que están en el reino débico que pasan al reino humano. En ese momento, una mónada que venía en cercanía con el reino humano por su participación en el reino animal puede pasar al reino débico y tomar otro camino. Hay pasajes entre ambas líneas evolutivas. En el reino animal se da eso. Y a través, principalmente, de los pájaros, que viven este tránsito, esta tangente, toman este otro camino, pasan al reino débico y siguen su camino al reino débico. Y también a la inversa, hay mónadas que vienen evolucionando en el reino débico, toman esta tangente, entran al reino animal por el reino de los pájaros y siguen el derrotero en el reino humano. No hay nada en el universo que sea absoluto. Y estamos hablando de este plano, de seres que están haciendo en el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, el reino humano, reinos que todavía se revisten de materia para interactuar y consumar sus procesos evolutivos. En este plano, donde todavía esa posibilidad está dada, ahí se corta esa línea de eternización o de infinitud. Ahí se corta, toman otro camino. Si lo queremos ver de un modo más profundo y subjetivo, como decíamos antes, todos los elementos están infinitamente unidos, forman parte de la esencia única y de la conciencia única. En ese sentido, ningún elemento está disociado de otro. Lo que los elementos van ganando es síntesis. Y en la síntesis que van ganando, en la androgenia que van ganando, van viviendo conscientemente a partir de cierto grado esa unificación y en darse cuenta que la propia vida, percibida, sentida y desenvuelta, es la propia vida en el otro también. Tiene asidero interno la siguiente expresión: para ser verdadero hijo del Padre, primero hay que ser humilde antes que perfecto. Esta frase refleja una realidad interior, porque si esperamos ser perfectos para sentirnos y manifestarnos como hijos del único, nunca entonces vamos a sentirnos y manifestarnos como hijos del único, porque la perfección es una de las tantas ilusiones que tenemos que transitar y que tenemos que trascender. ¿Perfecto en relación a qué? A ver, un hombre es perfecto en relación a la limitación de otros hombres. ¿Y qué tal es ese hombre en relación a la jerarquía?
Y una jerarquía es perfecta en relación a jerarquías con las que puede entablar un vínculo en términos de conciencia y energía. ¿Y qué tal en relación a otras jerarquías de niveles más profundos y elevados de conciencia? Es así, el universo es jerárquico, vertical, absolutamente vertical es el universo. El universo que está bajo leyes de expansión es verticalidad pura, perfecto en relación a qué. Y esta frase es una frase que refleja esa realidad, la refleja perfectamente bien. Y en cuanto a qué es la humildad, es la energía, la concientización, la energía consciente que se instala en nosotros a partir de que nos percibimos y nos descubrimos solamente una partícula, una mera partícula de una vida única, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que nos incluye. Cuando tenemos esa percepción de ser una partícula de esa vida, cuando vemos realmente que estamos incluidos en esa vida, que somos solamente una mínima, la más mínima de las partículas de esa vida, empieza a aflorar la humildad. El ser no dispone de la energía de la humildad cuando él cree que es el centro del mundo, el centro del cosmos, y que todo gira alrededor de él, y que él está en condiciones de manejar todo, y de saber todo, y de dominar todo, y que todo tiene que ir para que él digite cómo va a ser, y por qué va a ser, y cuándo va a ser. Mientras que el ser que descubrió que él no es ninguna otra cosa que una partícula que está siendo conformada, que está siendo abarcada, que forma parte de esa vida única, omnipresente, omnipotente, omnisciente, entonces cuando él descubre eso, realmente se da cuenta en qué lugar está. Y si encima de eso se da cuenta de que está pasando por los estadios más bajos de la vida universal, todavía la humildad lo permea más como energía. Y cuando actúa, aunque él no esté consciente en algunos momentos de esa energía, cuando actúa como una partícula que encontró su lugar en el cosmos, que encontró su magnitud, que se dio cuenta del verdadero tamaño que tiene su energía, su esencia y su conciencia, y que entendió que tiene todavía más para transitar hacia adelante que todo lo que vino transitando. Entonces la energía de la humildad está presente en lo que hace, porque ya no se siente el elegido del universo, sino que se siente a disposición del universo. Siente que el universo es quien lo conduce, y no él quien lo convoca exclusivamente. Entonces la humildad va siendo una energía implícita en todo ese proceso. El humilde no es el sumiso, el tembloroso, el dubitativo. El humilde no tiene nada que ver con eso. Y el humilde se rinde ante la vida cósmica nada más y trata todo rendido ante la vida cósmica, pero no se rinde ante los juegos de fuerza. El humilde se planta ante las fuerzas involutivas sin provocarlas, pero sabiendo que está ahí como un instrumento de la creación para colaborar con la transmutación de esas fuerzas. El humilde no se rinde nunca a las fuerzas involutivas, se rinde siempre al único. El humilde es aquel que encontró el camino de la rendición, pero hacia el único. Por eso el humilde se puede plantar en cualquier situación, con la fuerza que da la comunión con la vida interna. La humildad es uno de los tejidos, una de las tramas del tejido de la comunión interior. Nosotros tenemos varias formas de expresar la comunión interna. La humildad es uno de esos filamentos. La humildad forma parte de ese tejido. Es uno de los filamentos con que tejemos esa unión con la vida interna. Cuando el ser trasciende la polarización en estos planos y se encamina hacia planos superiores de conciencia, ahí no existe la humildad, porque hay unificación de energías. ¿Qué tipo de cristal puede ser útil para mi actual proceso de conciencia? ¿Es necesario engarzarlo en una cadena o anillo, o basta con que esté en mi cuarto al dormir? Nosotros no estamos estimulando ni recomendando, no sugerimos la búsqueda sistemática de contacto con cristales o minerales. Son energías muy básicas, muy primitivas, a pesar de que cambiaron toda su polaridad y su patrón vibratorio cuando comenzó la transición. Pero así todo, que cambiaron su polaridad y sus principios activos básicos fueron elevados, no vemos conveniente la búsqueda sistemática de contacto con minerales o cristales. El ser humano tiene que encontrar el camino hacia su propio interior, tiene que entablar vínculos con aspectos más elevados de la existencia que aquellos que incluso podrían ofrecer cristales o minerales a través de esta nueva energía que están expresando.
Ni siquiera esta nueva energía que están expresando, cristales o minerales, sirve hoy para el trabajo directo de la humanidad. Hay que soltar esa tendencia, esa compulsividad de ligarnos a cristales o minerales. Son energías que, a pesar de haberse transmutado, como decíamos, ya a partir de la transición, son energías muy primarias, con las cuales podemos colaborar por irradiación, y ellas colaboran con nosotros también por irradiación. Pero esa irradiación no tiene que ser dirigida, ni analizada, ni racionalizada, ni comparada, ni ceremoniada desde el plano concreto. Todo ese proceso irradiativo, todo ese proceso de cooperación irradiativa, está dirigido en los niveles internos, por la jerarquía planetaria, los propios grupos internos y las mónadas. La comunión, el intercambio, la cooperación entre el reino mineral y el reino humano se da subjetivamente, internamente. No hay que buscar esta manipulación, este análisis, tal piedra para tal cosa, tal cristal para lo otro, tal metal. No, ya pasó esa etapa. Estamos en una etapa diferente. Nos están invitando a relacionarnos con las energías, no con los revestimientos de las energías. Y el mejor de los ofrecimientos que hace el reino mineral para nosotros es a través de la alimentación evolutiva y vegetariana. Ahí está la síntesis de lo que nos puede ofrecer en este tiempo el reino mineral. Está presente, sintetizado, adaptado, armonizado y equilibrado en el reino vegetal. Ya no es lo mismo una lechuga de este ciclo que una lechuga del ciclo anterior, una radicheta de este ciclo que una radicheta del ciclo anterior, un cereal de este ciclo que uno del ciclo anterior, ni una legumbre, ni una fruta, ni nada. Incluso con la contaminación del agua, de la tierra, del aire, los principios sutiles e internos no pueden ser afectados. Y las renovaciones de las tramas etéricas, protegidas por la jerarquía, se tornan elementos de transferencia para la conciencia humana de aspectos sutiles, tanto del reino vegetal como del reino mineral. Ya no es necesario entablar esta relación primitiva y rudimentaria, casi chamánica y mágica con el reino mineral. Hay que liberarlo de esa relación. Fue necesario que el reino humano entablara ese vínculo, pero si nosotros lo liberamos de esa vinculación mágica, chamánica, material, concreta y etérica, y buscamos la relación en los mundos internos con la esencia de todos los reinos, colaboramos para sacar de ese rol al reino mineral, liberarlo y elevarlo. Por eso es tan necesario aprender a renovarse en la relación con los elementos. Si todo fuera como debe ser, en ese caso los medicamentos antroposóficos, ciertos medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos, podrían ser vistos como los más avanzados. Pero hay algo más avanzado que eso, que es la propia sintonía interior que permite que vayamos captando de los elementos presentes en la vida planetaria las energías que pueden ser capaces de armonizarnos. Siempre hay algo más con lo cual sintonizar, siempre hay algo más sutil con lo cual interactuar. Ir siempre hacia lo más sutil, hacia lo más elevado. Por eso hay que liberar de antiguos roles y liberarnos de antiguos roles como aquel mediante el cual la relación con el reino mineral pasaba por aspectos muy concretos, muy materiales y sobre todo muy egoístas, porque el ser humano vampirizó la energía del reino mineral como si fuera una energía con la cual podía disponer alguna cosa, proyectarla, manifestarla, usarla con fines determinados, generalmente muy egoístas. ¿Quién no escuchó esto de que voy a acercar una montaña que tiene mucho cuarzo para cargarme de energía? Eso es un vampirismo. En todo caso, un ser se tiene que acercar a cualquier elemento de la vida única, entregado a la vida única y no para tomar energía, sino para entregarse la energía. Gracias.